situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera, nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Espera el tiempo de Dios, está peleando tu batalla. Yo quiero comenzar diciéndote, los más grandes milagros en la Biblia comenzaron en situaciones que parecían no tener ninguna solución. Los grandes milagros en la Biblia comenzaron en situaciones que parecían no tener solución. Así que espera el tiempo de Dios. Te pueden quitar la túnica, pero no te van a quitar esa cobertura. Algunos poseen recursos que tú no tienes, es verdad. Algunos tienen relaciones que tú y yo no tenemos, es verdad. Algunos poseen talentos que tú y yo tampoco tenemos. Pero si contamos con una palabra de Dios, lo tenemos todo. Nos pueden quitar la túnica, pero no nos van a quitar la cobertura. Y yo quiero que en esta mañana tú hagas una marca de cotejo de aquellas cosas que tú has perdido, no porque quiero irme a lo negativo, sino porque quiero reflexionar sobre algo grande en esta mañana. Haz una marca de cotejo. La casa la perdiste, el auto lo perdiste, el empleo lo perdiste, las amistades. Haz esa marca de cotejo. Las propiedades, ¿las perdiste? ¿Perdiste quizás la salud de tu cuerpo? ¿Perdiste quizás algo querido? Lo perdiste. Haz una marca de cotejo de lo que yo he mencionado que tú has perdido. Pero te pregunto, ¿la cobertura la perdiste? No, es así que no puede estar marcada. Perdimos algunas túnicas, pero la cobertura sigue intacta. A mí me encantaría que creáramos ese hashtag en esta mañana. La cobertura sigue intacta. ¿Sabes? Para el huracán María, nosotros en el colegio habíamos construido 2 pisos, y eso yo lo había mencionado aquí en una ocasión, y lo inauguramos en agosto, 2 pisos completos. Gastamos lo que no teníamos en aquel sueño, y cuando vino el huracán María, los 2 pisos volaron. O sea, te estoy hablando que en agosto lo inauguramos y en septiembre lo perdimos. Y jamás se me olvida que una vecina logró grabar la parte donde María violentamente se estaba llevando los 2 pisos del colegio. Hubo una explosión, dice ella, los cristales explotaron. Ella sacó su celular y comenzó a grabar cómo el huracán se llevaba los 2 pisos que habíamos inaugurado un mes antes. ¿Sabes? Cuando nos envían ese video, que mi hijo de 15 años, para ese entonces él tenía 15 años, vio el video, se fue a la escalera, y yo oía los sollozos, lloraba y yo que me estaba aguantando las lágrimas para no llorar delante de ellos. ¿Tú sabes lo que es inaugurar 2 pisos, todo nuevo? En agosto y en septiembre María te lo lleva todo. Las noches de desvelos, los trabajos, todo el esfuerzo. Y yo escuchaba el sollozo de mi hijo en la escalera. Cuando me la acerco le digo, ¿qué te pasa? Me dice que yo soy testigo de todo el trabajo que esto costó, que yo soy testigo del empeño, del sueño, y María se lo llevó todo. Y yo le digo, mi amor, pero no, la cobertura sigue intacta. Es verdad, nos llevó la túnica de los pupitres, nos llevó la túnica de las pizarras, de las ventanas, nos llevó todo el esfuerzo, pero la cobertura estaba intacta. Y yo sé que no es fácil perder.
en el camino. Yo sé que no es fácil perder en el proceso, pero quiero que sepas que algo que tú nunca vas a perder es el cuidado y el favor de Dios. Sabes, cuando Job estaba en su proceso más difícil, la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Job estaba perdiendo la túnica de las propiedades, estaba perdiendo la túnica de sus granados, pero él dijo, oye, mujer, yo no voy a maldecir a Dios. Sueles hablar como cualquier mujer fatua. Tú has hablado que recibiremos de Dios el bien y no el mal. En todo esto no pecó Job en sus labios, porque él sabía que la cobertura de Dios estaba sobre él. Cuando te mantienes creyéndole a Dios, varias cosas ocurren, y voy rapidito. Varias cosas ocurren. Lo primero que ocurre es lo siguiente: tú pones a la crisis contra la pared. Cuando tú le crees a Dios, tú pones a la crisis sobre la pared. Y yo voy a presentar un video, me perdonan Zap y los muchachos allá abajo, ¿verdad? Que les debí pasar este videíto, pero voy a tratar de presentárselo acá a la cámara para que ustedes puedan verlo, porque este video ha corrido todas las redes y hay gente diciendo, eso fue un fallo del médico. Pero otros, los que le creemos a Dios, estamos diciendo, pusimos la crisis contra la pared. En esta mañana yo te invito a que tú agarres esa túnica que a lo mejor la tienes puesta, o si ya la perdiste, échala a un lado y di, cuento con la cobertura de Jehová. Este video es de una mamá que parió a su hija. Le ponen a la hija en el pecho muerta. La hija nace muerta. Entonces ella comienza, es de Brasil, ella comienza a orar con la bebé muerta en el pecho, y la bebé recuperó la vida. El video ha corrido a las redes y hay gente diciendo, delante de todos los médicos, delante de todas las enfermeras, la bebé dio un suspiro, recuperó la vida. Y algunos dicen, no, fue un fallo del doctor, fue un mal diagnóstico. No. Aquella mujer le creyó a Dios. Voy a pegarlo aquí y lo voy a presentar. Ahí escuchen el bebé. Declarado muerto. El bebé se lo pusieron en el pecho para que se despidiera porque estaba muerto, pero ella comenzó a clamar al Dios del cielo, porque cuando tú le crees a Dios, tú pones a la crisis contra la pared, y delante de todo el mundo, el niño recobró la vida, porque te quitaron la túnica, pero no te pueden quitar la cobertura del Dios Altísimo. Cuando sales a creerle a Dios, tú sales a la calle y no te van a ver como víctima, te van a ver como héroe y heroína. Los hijos de Dios no somos víctimas, los hijos de Dios nos hemos convertido en los héroes y heroínas que salimos a la calle a hacer la diferencia. Cuando tú le crees a Dios, puedes comprender que aunque te hayan cerrado todas las puertas, a Dios no se le han terminado las respuestas. Vengo a decirte en esta mañana, si te cerraron las puertas, a Dios no se le han terminado las respuestas. Te pueden quitar la túnica, pero nadie te va a quitar la cobertura. Wow, yo no sé si tú estás sintiendo al otro lado lo que yo te quiero decir, pero hay un poder de Dios sobre ti en esta hora diciéndote, mi cobertura es real. Y para ir resumiendo, a José le quitaron la túnica. José fue amado y odiado a la vez, amado por su padre y odiado por sus hermanos. ¿Te identificas con eso? Que algunos te aman y otros te odian. ¿Te identificas con que algunos están contigo y otros te aborrecen? Pues fíjate, José fue favorecido por una parte y abusado por otro. Fue tentado por una parte, pero confiado por otra parte. Fue exaltado por una parte, pero fue humillado por otro. Sin embargo, en ningún momento en la vida de José aparece que sus ojos fueron quitados de la cobertura y el cuidado de Dios. La adversidad no dañó a José, pero la prosperidad tampoco. Yo quiero que tú tengas este principio en esta mañana. La adversidad, la cárcel, la calumnia no dañó el carácter de José,
pero la prosperidad tampoco. ¿Sabes por qué? Porque cuando él se hizo próspero, cuando lo pusieron al mando, José dijo, yo soy el que voy a alimentar a mis hermanos. La prosperidad no se le subió a la cabeza. Hay gente que la adversidad lo destruye, pero la prosperidad también. Ojo con la prosperidad. Anda buscando a quién llevarse, y como nosotros tenemos los ojos puestos en el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabemos que si la adversidad llega, la vamos a superar, y si la prosperidad llega, no se nos va a subir a la cabeza, la vamos a poner al servicio de alguien. Así que bendigo la vida de todos aquellos que a lo mejor perdieron la túnica, pero siguen con la cobertura intacta. Y óyeme, para ir cerrando, estoy un poquito rápido, tengo varios puntos. La túnica representaba, para aquel entonces, representaba liderazgo. El papá de José le puso una túnica diciéndole, tú vas a liderar, diciendo, tú eres favorecido. Y eso levantó envidia y celos entre sus hermanos. ¿Te sientes identificado? Se ha levantado celo y envidia porque tú tienes una túnica que te la depositó el Padre Celestial. Tú eres favorecido. La túnica significa ser favorecido, pero te tengo una mala noticia. Ser favorecido te va a costar. Te va a costar pagar un precio, pero la cobertura no se va a apartar de ti. En aquel tiempo se le ponía túnica a los que iban a ser exaltados. Ponte la túnica en esta mañana si la perdiste. Póntela nuevamente porque serás exaltado y porque la cobertura de Jehová está sobre ti. José no protestó, así que tú cobra ánimo en el nombre de Jesús, porque aunque no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana o no sabemos qué va a ocurrir de aquí en adelante, lo único que yo sé es que la cobertura de Dios sigue intacta y que lo que va a ocurrir es por mi bienestar y el bienestar de Puerto Rico. Cierro diciéndote, ¿en serio alguien puede pensar que la cobertura de Dios se apartó de Puerto Rico? ¿En serio alguien puede pensar que la cobertura de Dios nos abandonó? ¿En serio alguien puede pensar que la cobertura se apartó de nuestros hijos? No, te tengo noticias buenas. En el cielo se está hablando de Puerto Rico. En el cielo se está diciendo, allá abajo hay una lucha espiritual. Allá se está peleando una lucha espiritual y los ángeles guerreros están diciendo, nosotros somos testigos de que Puerto Rico saldrá adelante, no importa las agendas, no importa los ataques, no importa las voces que traten de callarnos. Podrán taparnos las bocas un tiempo, pero no nos callan la voz. La voz no la calla nadie. Cuando digo tapar la boca es que todo tiene un tiempo para hablar, que todo tiene el tiempo, así que tú espera que esa cobertura se va a manifestar. Los grandes milagros en la Biblia comenzaron en situaciones que parecían no tener esperanza. Yo quiero decirte, si tú crees que lo que tenías lo perdiste, Dios te va a devolver el doble. Nosotros tuvimos que levantar 2 pisos más. Los levantamos con empeño, con dedicación, y jamás se me olvida que debajo de los escombros había una pizarra. Una maestra había escrito en la pizarra, Dios está con nosotros. Todo estaba destruido, pero esa pizarra estaba intacta, porque la cobertura sigue intacta, aunque vuelen todos los cristales y aunque vuelen las paredes. La palabra de Dios traspasa los techos. Esto es Vamos por Más, porque aún hay más, no hay tiempo, ¿verdad? Sí, abrimos a llamadas. Pues vamos a abrir a 2 o 3 llamadas y que tú puedas hacer un decreto en esta mañana, una declaración, una afirmación, como tú quieras llamarle, y decir, la cobertura sigue intacta. Me quitaron la túnica, quizás te llevaron esa propiedad, ese proyecto, ese anhelo, esa dignidad. Quizás te llevaron eso que tú querías, pero declara hoy que la cobertura sigue intacta. 993-9700, 993-9700, ese es el número a llamar. La cobertura sobre tu hijo está intacta, la cobertura sobre tu casa está intacta, la cobertura sobre tu cuerpo está intacta. En ruta, muy buen día. La cobertura sobre mí está intacta, no me va a quebrantar. Amén, no te va a quebrantar, créelo, mujer. Aprovecho para enviarle un mensaje en el mes de la prevención de cáncer de seno. La túnica de colores a lo mejor se fue, y a lo mejor pensaste que la cobertura se fue con la túnica, pero no, la cobertura de Jehová está sobre ti. Cáncer desaparece de ese cuerpo ahora en el nombre de Jesús. No hay tiempo para más, seguimos en el próximo lunes conectados a ustedes. Esto fue Vamos por Más, porque aún hay más, y recuerda siempre,
Si la túnica se fue, no la llores más. Lo importante es que cuentes con el cuidado y el favor de Dios.